Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hoy vamos a ver cómo funciona el sistema de control de presión de los neumáticos. Una de las cosas que me extrañó cuando navegaba por el sistema de infoentretenimiento es que en ningún sitio encontré la presión de los neumáticos, cosa que tenía con mi anterior coche. Lo que ocurre es que los sistemas que solo se basan en la presión de los neumáticos obtenida a través de los sensores de presión que algunos coches incorporan en las válvulas no nos informan de todos los problemas. Con estos sistemas que solo nos informan de la presión de los neumáticos, nos pueden informar que tenemos una presión correcta, pero no decirnos que tenemos un neumático en mal estado, con lo cual podemos llegar a tener un accidente. Los sistemas más modernos lo que hacen es comparar las velocidades individuales de cada rueda con ayuda de los sensores del ABS, y si cambia el perímetro de rodadura de una o más ruedas, el indicador de control de presión lo señalará en el cuadro de instrumentos. ¿En qué casos puede cambiar el perímetro de rodadura? Bueno, lógicamente cuando la presión del neumático cambie, pero también cuando la estructura del neumático presente desperfectos o cuando el vehículo esté desnivelado por la carga, también cuando tengamos puestas las cadenas de nieve o cuando la rueda de emergencia esté montada, o también incluso si hemos intercambiado las ruedas delanteras por las traseras por un tema de desgaste. Y este es un ejemplo de lo que os podéis encontrar. En este caso, seguramente porque hacía meses que no miraba la presión, me encontré con este aviso en las cuatro ruedas. Bueno, para probarlo lo más fácil es desinflar un neumático. Vamos a desinflar la rueda trasera izquierda. Hemos visto que estaba a la presión 2,5 más o menos. Y la voy a bajar pues algo menos de 2. A ver si acierto. La hemos bajado hasta 2, a ver si con esto ya nos da el aviso, supongo que sí. Bien, si ahora vamos a los ajustes del vehículo, aquí por ejemplo tenemos el control de presión de los neumáticos. ¿Vale? Nos dice que si hemos comprobado y ajustado correctamente la presión de los neumáticos, que pulsemos Set para calibrarlos. ¿Vale? Pero ahora en el momento no queremos esto. Lo que queremos es ver si tenemos algún problema los neumáticos, pero el coche nos dice que está todo correcto. Esto es normal, es decir, como he comentado antes, la anomalía se detecta con una velocidad de giro diferente. Entonces, hasta que el coche no empiece a rodar, no se dará cuenta realmente de que la rueda, pues en este caso ha perdido presión, pero bueno, si hubiera sido un problema de una deformidad de la rueda, pues también nos avisaría, pero cuando estuviéramos en marcha. Bueno, como veis, he andado 200 metros y enseguida me ha salido el aviso que tenéis aquí del neumático. Si vamos al estado del vehículo lo veremos. Aquí. Pérdida de presión neumático trasero izquierdo. Si vamos aquí, también nos lo aparece. Y en esta vista, veis que pinta el coche con la rueda que tiene el problema, que en este caso es que está desinflada. ¿Vale? Ahora vamos a inflarla. Bueno, vamos a inflar el neumático en una gasolinera. Recordad que la presión de los neumáticos la tenéis aquí puesta en esta etiqueta, esta pegatina en el marco de la puerta. Y en la etiqueta tenemos pues la presión de las ruedas delanteras y de las ruedas traseras para dos tipos de carga: 3 personas y poco equipaje y 5 personas y mucho equipaje. ¿Vale? En el primer caso nos recomienda 270 adelante y detrás, y en el segundo caso 270 y 280 atrás. Veréis que aquí para la misma carga nos pone una presión más baja, con una I. Esto es lo que se llama la presión de confort. Es decir, el coche puede ir perfectamente con esta carga y esta presión, y bueno, el coche, pues por eso se llama presión de confort, ¿no? Porque el coche al tener las ruedas
un poco más desinfladas, notará menos los baches y bueno, la conducción será más de confort. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que con una menor presión el coche puede consumir un poco más de combustible. Bueno, dejamos la presión que teníamos antes y ahora podemos hacer el calibrado. Bueno, ya hemos inflado el neumático, me sigue avisando de la incidencia. Esto hasta que no hagamos el reset no nos desaparecerá. Bueno, pues vamos a la pantalla. Y en el apartado de control de presión le damos a Set. Y dice, la presión de los 4 neumáticos coincide con los valores requeridos. Digo que sí. La presión de los neumáticos se ha guardado. ¿Vale? Y al coche nos aparece bien. Y buen viaje. ¿De acuerdo? Pues espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la semana que viene. Adiós.